Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos de manteles largos en este Cruce Palabra con nuestro amigo Paco Ignacio Taibo, conocido de todos ustedes, historiador, novelista, actualmente director del Fondo de Cultura Económica, un gran promotor de la lectura, para hablar de un tema apasionante en el que, entre otros, él es erudito. Los 100 años del muralismo mexicano. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Paco, hace ya muchos años tú escribiste una historia del sindicato de artistas y pintores, una construcción gremial, cultural, política, en parte ligado a lo que después sería el comunismo mexicano, donde participaban gentes como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera. Y estamos ahora celebrando pues el primer centenario de esa gran creación de los muralistas mexicanos. ¿Cómo explicarías tú el surgimiento de un arte popular, un arte público, como el que se formó en aquellos años? Es un cúmulo de accidentes bien divertido. Hay una tentación a decir, Vasconcelos abrió la puerta al muralismo. Vasconcelos pagaba 3 pesos por metro cuadrado y confrontó a los muralistas varias veces. Sin embargo, tenía una especie de olfato frente al talento, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda fenómeno extraño es el encuentro de pintores con un talento enorme y una vocación política muy fuerte. Entonces empiezan a reunirse en torno a la figura de Rivera. Estuvimos buscando la casa donde se reunían en Lerdo, y Rivera, que venía además de una experiencia de arte no popular, El cubismo francés. El cubismo francés, de repente empieza a generar una visión de la revolución ya terminó, pero las demandas de la revolución no están satisfechas, el país está por contar, y es el esplendor. Porque el talento que había ahí era tan grande, tan grande, tan grande, que hay 8 pintores de primera más 4 ayudantes de primerísima reunidos en torno al proyecto del muralismo. Entonces les dan muros. Vasconcelos les da muros. En la Muros que no estaban hechos para ser murales, nada, ¿no? Que algunos vienen del son mundo, absurdos. edificios coloniales. Así es, algunos absurdos, como una imagen en la escalera que para mirarla tienes que irte de lado, y les da muros. Y entonces Rivera empieza con la creación, que es el menos mural de los murales, el menos muralista de los murales, que es pura alegoría, pero es muro, y es grande, y ahí se junta. Y ahí aparece Pacheco, que viene de pintar muros en iglesias, muros con connotaciones religiosas. Llega Fermín Revueltas, que es un verdadero genio, desdichado, brillante hasta decir basta. Llega Charlotte, uno de cuyos muros, para mi gusto, es de los mejores que hay ahí. Llega Alba de la Canal, maravilloso. Llega Siqueiros. Y el Rejego Orozco, ¿no? Llega también, que es maravilloso. Y entonces, a lo largo de unos meses, en torno a la creación, el mural que están pintando en lo que hoy es prepa, lo que fue Prepa 1, donde yo crecí como estudiante defendiendo esos muros contra los que querían meterles grafitis, surge el movimiento. Y surge con variantes muy curiosas. Por un lado, surge como sindicato, y se llama a sí mismo Sindicato de Pintores, ¿no? Y surge con un discurso político que afinan luego, ¿no? Y luego surge como trabajo colectivo. Cuando dices, este es un mural de Alba de la Canal, sí, pero esta mano se la metió Orozco, y esta mano, y esta esquina, y el relleno de este mural de Rivera lo hizo, ¿no?, este grupo. Y entonces el anecdotario que se va creando
pues es de una riqueza insospechada. Pero tan verdaderamente poseídos, porque me dan 1 metro de muro, voy sobre él. Y entonces a partir de eso empiezan a pintar los muros de la Secretaría de Educación y los muros de la prepa. Entonces ocupan espacio, ¿no? Al ir ocupando estos espacios van ideológicamente desarrollando. Rivera, en el momento en que entra a los muros de la Secretaría de Educación, entra con una especie de nacionalismo de extrema izquierda maravilloso, descriptivo. Patio de las fiestas, ¿no? Lo popular, el patio del trabajo, lo radical, el mundo confrontado, proletario burgués, campesino rebelde, y ahí están pintados obviamente Zapata, Carrillo, Puerto, ¿no? Y luego las excepciones, las cosas que no se esperan, el conflicto entre los guerreros españoles que son puro hierro y las comunidades mexicas resistiendo, y el choque que es robótico, ese mural. Y de repente surgen fenómenos sorprendentes. En un muro de una esquina de la prepa, de lo que fue la prepa 1, San Ildefonso, le dicen a Fermín Revueltas, ese para ti. Fermín lo mira, el muro, es el muro del antimural, porque no hay distancia entre la observación y el mural. Para verlo tienes que irte a la pared al lado y hacer ejercicios para mirar para arriba. Y empieza a pintar. ¿Y qué pinta? Y es un poco la esencia del concepto del sindicato de pintores. Pinta una Virgen de Guadalupe rodeada de prostitutas vestidas con colores, chíngame la retina, verdes, amarillos. Y cuando un periodista de Excelsior, que es muy reaccionario en aquella época y ahorita, le pregunta, oiga Fermín, usted es ateo y comunista, ¿por qué pinta una Virgen de Guadalupe? Y Fermín enigmáticamente le responde, por eso. Y me quedé con esa preocupación, ¿qué estás diciendo, Fermín? Porque luego, días después, decide hacer una huelga pistola en mano, cerrar la prepa para que le suban el salario de cuánto cobran por metro, y hace la primera huelga del sindicato de pintores solo, porque los demás están observando y no están muy convencidos de que el camino es la huelga. ¿Qué quiere decir Fermín? Quiere decir que su ateísmo comunista se refleja en una percepción de lo popular. Y es esta Virgen rodeada de putas la que la expresa. Y el que no entienda, pues que no entienda. Pero lo que van logrando no tiene desperdicio. De repente la eclosión es de tal tamaño que hay metros y metros y metros pintados en esos 3 lugares, que luego se transportarían a Chapingo en una segunda fase. Y luego en la segunda fase entra Orozco con los murales del segundo y el tercer piso, que son el no va más. Son de una radicalidad política como México nunca ha conocido. Te tiras de risa con la ultraizquierda de este país, con los jovencitos esos que le echan botes de pintura a las estatuas de la Reforma, les dicen, vengan a ver a Orozco, desdichados. La oligarquía, la iglesia, el clero, los fifís, ahí están retratados. Bueno, un cuadro de Juan O'Gorman. Son maravillosos. Explícitamente se llama así, sí. Son después, maravillosos en la ultra. Y el cuadro emblemático es de los puñales. Minero saca de la mina el hierro para hacer puñales para matar al patrón de la mina, que es la ultra un arte de que Rivera. Produjo reacciones enconadas en su contra, como expresión de la fealdad, que demandó por parte de grupos estudiantiles que se corriera a esos pintores, que fue interviniendo esos murales para que no se viera el sindicato la blasfemia. Pintaba con pistola a la cintura. Y frecuentemente Orozco, que es el más salvaje, sacaba la 45 y a los que venían tirándoles bolas de papel mojado al mural les tiraba. Pero al mismo tiempo que iba adquiriendo un sentido de confrontación con las formas tradicionales de estos locos afeando nuestras paredes,
que allá feando nada, son maravillosos. Bueno, nos parecen maravillosos ahora, pero en aquel entonces También, rompían con también. con el canon existente. Desde que nacieron fueron populares. La gente del pueblo entraba a verlos y se sentaba en el suelo. El mural que tiene del Tianguis Rivera, donde cuenta cómo es un tianguis en Tenochtitlán, a la fecha y durante 100 años ha sido recorrido por ciudadanos que van con sus familias a decir, mira, y esto debe ser la canela, y esto, mira, la chinampa, siguen siendo los murales de un atractivo popular inmenso, inmenso. Yo los he recorrido platicando con la gente y diciendo, ahora súbanse un piso para ver en esta esquina el autorretrato de Rivera, que es precioso el autorretrato de Rivera, tiene cara de sapo. Sí. Se pintó a sí mismo con cara de sapo. Pero además son de una locura maravillosa. Un día Rivera dice, he traído un amigo mío porque vamos a experimentar con la marihuana. Y el resto del sindicato reunido ahí dice, ¿qué? Sí, porque estamos muy locos, vamos a ver si la marihuana produce un efecto que saca a flote nuestra locura pictórica. Experimentan. El experimento dura un mes, porque en un mes Siqueiros Moto se cae del andamio y casi se parte el hocico. Empieza, reunión del sindicato de pintores. Desterrada la marihuana en nuestras filas, no sirve para pintar, fuera, al rato. Y simultáneamente van creciendo políticamente. Fundan el Machete, el periódico del Partido Comunista. Que después se lo entregan, ¿no? Luego lo sueltan, pero en principio ellos lo hacen. Sí. Y escriben y relatan y el sindicato tiene una presencia política. De hecho, es la presencia más importante que tiene el Partido Comunista en la sociedad mexicana. ¿Te parece, Paco, si vamos a una pequeña pausa? Desde luego. Amigos, amigas, no se vayan. Volvemos muy breves instantes para seguir con esta sabrosa conversación. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando con el historiador, periodista, escritor, actual director del Fondo de Cultura Económica, la editorial del Estado mexicano, que tiene una presencia en prácticamente todos los países de habla hispana, sobre los 100 años del muralismo en México. Paco, un controvertido intelectual mexicano, Vicente Lombardo Toledano, el hombre de Moscú en México durante muchos años, pero también muy cercano a muchos de estos artistas, explicaba el surgimiento del muralismo diciendo, bueno, es que como los obreros o los campesinos no tienen tribunos, no tienen partidos, pues tienen que expresar su descontento, sus sentires, su visión del mundo, por supuesto, a través de escritos, pero sobre todo a partir de la pintura, ¿no? La pintura se convierte en un vehículo para asumir una representación que no tenía la sociedad mexicana que protestaba en aquella época. ¿Tú estarías de acuerdo con esta lectura? Nunca estoy de acuerdo con Lombardo, pero bueno, lo que sí diría es que en el mundo cultural mexicano, la vanguardia literaria tardó en llegar, ¿sí? Y ahí tienes algunas expresiones de lo que llamaron la novela de la Revolución interesantes. Los de abajo, de Azuela, los cuentos de Muñoz, la jefa de todos ellos, la más brillante narradora de la Revolución, que es Nelly Campubella. Ahí está. Pero la verdadera vanguardia eran Rivera y sus chicos, el sindicato de pintores. Porque no solo estaban revolucionando la forma de pintar, sino la conversión de la pintura en un instrumento narrativo pedagógico. Cada mural es una historia a ser contada, ¿no?
y te sientas frente a él, caminas la escalera de ladito para poderlo ver en San Ildefonso, y ¿qué hay aquí? ¿Qué está contando? Llegas a la trinchera, el mural de Orozco en la planta baja, y a mí me dan ganas de rezar. Yo soy un ateo beligerante, pero esa es la versión más cara de la revolución derrotada. La cruz con los cuerpos de los campesinos. Nadie ha podido contar la historia de una revolución derrotada como ese mural de Orozco. Y bueno, los del piso de arriba no te acuerdo, ¿no? Pero Rivera mismo, que tenía una dote pedagógica tremenda, era un narrador y nunca subordinó el talento pictórico a la narración. No eran dogmáticos para nada. Revueltas pintando a la Virgen de Guadalupe, esta loca, a los guerreros indomables de hierro, de Alba de la Canal. No eran, a pesar de su dureza política y ser hombres de la Tercera Internacional, proclamados y dichos, el talento pictórico expresado en la idea de contémosle a la gente cosas. Es fascinante. Por eso soy adicto al cómic yo, porque me gusta que me cuenten historias y que la asociación de la palabra escrita con el mural, con la pintura, con el dibujo, esté ahí. Apenas hay textos en los murales, excepto el famoso texto del poema del puñal. O de Rivera, que le pidió a Vasconcelos que borrara. Y él accedió a borrar. Ay, apenas hay texto, pero son tan explícitamente narrativos, tan violentamente. Y son educativos, porque sí. Hay una visión de que estos murales educan en una Pero visión desde de luego. la historia, pero verlos, para verlos se necesita tener una visión y elementos de interpretación. Sí, te ayuda, como todo, pero también para ver a Van Gogh necesitas saber de su biografía, y sus cuadros adquieren una dimensión más profunda cuando conoces la biografía. O para ver a Modigliani y agarrar el gusto profundo por Modigliani, tienes que saber que vivió durante mucho tiempo de hacer dibujitos con los que se pagaba el café. Y entonces esta estilización tiene su origen en que rápido para pagarse el café. O saber por qué el Greco se extendía hacia arriba y hacía crecer. Lo extra pictórico del mundo pictórico pues, está también ahí, es parte de la narración. Ahora, si celebramos 100 años del muralismo, podemos hacerlo de dos maneras. Decretar viva el monumento del pasado o decretar viva el monumento del presente. Yo, que estudié en Prepa 1, que soy militante del muralismo, cuando Cuevas lanza la declaración de la cortina de nopal antimuralista, yo casi vomito, ¿no? Diciendo que es absurdo, quieres hacer otras cosas, adelante, pero no tienes por qué romper con este momento glorioso de nuestro pasado. Y la presentación del muralismo como una expresión del nacionalismo mexicano más acendrado de corte estatal. No más que te faltó un pedazo, es el nacionalismo campesinista y proletarista, tiene un contenido, no es el nacionalismo balín, no son águilas volando por el cielo, no, es la izquierda, la visión de abajo. Necesitamos hacer un gran libro sobre los murales, una guía de murales, baratísima, contando todas estas historias y poniendo una fotito chiquita del mural y diciendo, lo puedes ver aquí. Porque luego hay que ver los del mercado, que son gloriosos, hay que ver el de Chapingo, hay que ver el de la Normal. O sea, pintaron tantos metros de pared esta generación de pintores que se los deberíamos estar agradeciendo todavía hoy. El muralismo es algo vivo, no muerto. Tan locos los que piensan que es un fenómeno del pasado. Y las mujeres muralistas, Paco, gente como Aurora Reyes o las hermanas Greenwood, que estuvieron con Rivera. Sí, o la propia Tina Modotti, que estaba fotografiando parte del fenómeno.
Tengo que ponerme a pensar más los murales del mercado, que me Ajá. llevó Humberto Musacchio Ajá, y me los leyó. ajá. Pero ¿Dónde está Pablo Higgins? ¿Dónde sí, están todos? sí, Esos son sí, esa, impresionante. la Sí, segunda la generación. segunda generación o los del Centro Escolar Revolución, Me falta, la maestra rural. tengo En que fin. hacer giras de muralismo. Ajá. Pero tú dices, está vivo, A ¿no? Esta fuerzas. pretensión de que ese estilo de arte público está ya caduco, que no nos dice nada hoy en día. A mí Eh, me gustan los pintores abstractos. Veo cosas de Nierman y me gustan mucho. Pero tengo que, para que me guste Nierman, negar el amor que le tengo a la Virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas. Para nada. Yo creo que el riesgo de la sociedad cultural mexicana es formalizar estatalizando, que no sirve, ¿no? O ignorar profundamente los contenidos ideológicos. Si vamos a celebrar los 100 años del muralismo, vamos a celebrarlo visitando y platicando, organizando visitas masivas a los murales donde el que sabe cuente. Vean cómo está usando el color en este, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y eso qué es? Pues eso es el cacao, compañeros, ni más ni menos. ¿Y esto? ¿Por qué están armados Revueltas y Tina Modotti en un mural resistiendo y repartiendo armas? Bueno, hay que platicarlos. Los murales son esencialmente narrativos. una de las constantes en estos murales es las referencias al pasado indígena mexicano, como si fuera un pasado nostálgico eh, o no. Tiene una lógica. Cuando adoptas una épica campesinista, detrás de los campesinos están las comunidades. Entonces, no es tanto que estés llorando por el mundo azteca desaparecido, porque de repente aparecen tlaxcaltecas y oaxaqueños por aquí y por allá en el muralismo, por todo el patio de las fiestas. Lo que hay es, si eres campesinista, no puedes ignorar que en las poblaciones campesinas está la componente de las comunidades originales. Bueno, ahora a veces se pasaban de aztequistas, cosa que yo soy pro tlaxcalteca, entro en conflicto, pero no pasa nada. Hay en esos murales toda una visión de la lucha de clases en México, no estoy exagerando, No, hablar de la lucha de para nada. clases que es anterior a la narrativa histórica que se construye durante el cardenismo, de una visión de la historia de México a partir de esa matriz. ¿Sabes qué tiene que ver con la formación política del grupo de los muralistas? Ah, la formación política evidente es, hay y hubo una revolución que no cumplió su promesa. Y ahí está. Esa es ideológicamente la visión fundamental. Por ejemplo, los muralistas no saben nada de la reforma y ven la conquista como un conflicto Y de... los murales de Orozco, por ejemplo, del castillo de Chapultepec sobre la reforma. Son muy formalistas, Okay. ¿no? Su Juárez es muy de caricatura pro Juárez. Bueno, de repente Siqueiros avanza un poco más, pero por ejemplo no se sabía en la Reforma. En general, esta generación culturalmente sabía un montón sobre lo que se estaba produciendo en Europa en términos de vanguardia, ¿sí? Y sabían un montón sobre las paredes. La batalla por la encáustica es divertidísima. Los primeros murales se les caían pedazos. Estaban ahí estudiando si Leonardo da Vinci la hizo o no la hizo. Cuando pinta la batalla de Anghiari, que se le caen pedazos a Leonardo la batalla y que la conocemos por dibujos que se hicieron de ella. Entonces, peleando contra las técnicas. ¿Sí? Siqueiros, por ejemplo, tiene una gran sabiduría técnica que lleva hasta los últimos días de su vida buscando materiales para pintar. Y Rivera, el manejo del color, son geniales. Aquel que abomine del muralismo de analfabeta funcional no lo bajo, fíjate. Cuando uno va hoy en día a las normales rurales, uno encuentra que los muros de los dormitorios,
de los auditorios, están todos llenos de murales. Pero es muy interesante porque este es un fenómeno que comenzó a hacerse realidad hasta la década de los 70. Sí. A partir de figuras como José Hernández Delgadillo, que digamos sería como continuador de ellos, al que tú conociste en el movimiento. Estuve con mi brocha en la mano pintando al lado suyo. Paco, quédate quieto, nomás rellena de lo que yo te digo. Yo no me dejaban pintar porque soy muy bruto. Yo. ¿Tú ves en estos muralistas y en estos murales una estafeta en relación con los anteriores? No. Más bien creo que estamos hablando de dos momentos y dos mundos. El cardenismo revienta de nuevo la épica popular del magisterio. Y a partir de eso sí hay una continuidad que construye la idea del mural como recurso narrativo. Hay de todo, hay unos buenísimos, hay unos malísimos, ¿no? La calidad es discutible, pero me importa un bledo. Hay imagen en la pared, ¿no? Hay reflexión. Muchas veces formalista y entonces es preocupante que la reflexión que tenga sea sobre este cúmulo de ideas de el maestro es la patria, etcétera, etcétera. Yo más bien soy de la línea del maestro pintando o leyendo también está luchando, pero no. Yo creo que el muralismo es lo que es, fue lo que fue, está vivo y ahí lo tenemos y puede seguir haciendo muralismo desde luego. La experiencia de Iztapalapa de estos últimos años es notable. Son miles de paredes muralizadas, con las cosas más diversas, ¿sí? Pero hay libertad ahí. Paco, el tiempo ya se nos vino encima. Tú cuentas la historia de este sindicato en tu libro Bolcheviques. Una historia narrativa del comunismo mexicano, de sus primeros años. ¿Cómo conseguirlo? Bolcheviques está a la venta, está vivo. Pero además, El Muro y el Machete, que es en particular la historia del nacimiento del sindicato de pintores, lo puedes bajar gratis de la página de la Brigada. De la Brigada para Leer en Libertad. Sí. Así se busca. Brigada para Leer en Libertad, bajar libros, El Muro y el Machete, de Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo, muchas gracias por compartir con mi nosotros pasión muralista. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.